Bueno, Diana, y seguimos con la misma noticia, que pues no es una noticia, sino pues una conmemoración dolorosa del asesinato de Garzón Forever, Garzón Forero. Garzón para siempre, sí. Jaime perdura, imagínense, en uno. Trabajamos tanto tiempo juntos. Bueno, hemos invitado a un miembro de la Comisión Colombiana de Juristas, al doctor Sebastián Escobar, que se ocupa del caso de Jaime Garzón. Él es apoderado de Gloria Hernández, la compañera, nunca se casaron, de Jaime, la muy querida Tuti, que ya no vive aquí en el país, que hizo su vida de otra manera. Doctor Sebastián Escobar, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Antonio, buenos días, Bruno, buenos días, Ana María, buenos días a todos los televidentes. Bueno, mire, un poco en la misma dinámica de lo que estaba preguntando Dianita Giraldo, no nos sorprende, pues hay una coincidencia, yo creo que, no coincidencia, en el sentido de que hubo unas declaraciones desde una cárcel de los Estados Unidos donde se encuentra don Berna, quizás usted me lo dirá, no hay muchas cosas nuevas, pero sí. Vincula nuevamente a José Miguel Narváez, subdirector del DAS, quien está preso por estos asuntos, al coronel Plazas Acevedo, también está preso, al general Mauricio Santoyo, quien trabajara tan ampliamente y de una manera tan controvertida con el presidente Álvaro Uribe, pero creo que es nuevo esto, usted me dirá, vincula también en sus declaraciones a una persona que ha estado en el ojo del huracán del paramilitarismo y de todo tipo de relaciones con crímenes de Estado, al general Rito Alejo del Río. Dicho esto, ¿cómo ve usted eso, lo que está supuestamente o concretamente aportando don Berna y en general hacia el esclarecimiento del crimen en términos de autoridades intelectuales e ideológicas? ¿Qué significa, doctor Sebastián? Bueno, Antonio, nosotros consideramos esto como la metáfora de un rompecabezas, ¿no? Como ir de manera progresiva encontrando piezas y poniéndole piezas al rompecabezas. En ese sentido, esta declaración de don Berna pues nos permite, por un lado, ratificar elementos que ya se conocían, como tú bien lo decías, la participación de José Miguel Narváez, pues ya en el caso de él estamos en la etapa conclusiva del juicio, pero de alguna manera estos testimonios pues refuerzan la participación que tuvo este señor en los hechos, participación que lo hemos podido corroborar a través de las investigaciones y del juicio. Era la de ser un intermediario, un interlocutor entre las altas jerarquías de las fuerzas militares y la comandancia de los grupos paramilitares, especialmente o particularmente Carlos Castaño. Perdón, doctor Sebastián, era, según ustedes y presuntamente, desde luego, un intermediario entre ciertos sectores de las fuerzas militares y los paramilitares, solamente de los sectores militares, o eso se amplía a otras autorías de carácter ideológico e intelectual? ¿Cómo ven usted? A ver, lo que pasa es que José Miguel Narváez, además de tener este rol de intermediario, era miembro de la Organización de Autodefensas. Así lo ha dicho por lo menos Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Él, pues recordando como parte de su testimonio, mencionaba que a este señor Narváez lo único que le faltaba era ponerse el brazalete para expresar a su modo que este señor era un miembro orgánico de este grupo de autodefensas y que su función, además de traer listas o nombres de personas para ser asesinadas, era la formación y en el carácter ideológico de estos grupos paramilitares. Pero supuestamente, doctor Sebastián, pudiera haber tenido relaciones, bueno, con los paramilitares, desde luego, pero con la paraeconomía, con la parapolítica, es decir, con unas instancias superiores determinantes de los poderes en Colombia que de alguna manera influenciaban a los militares y en consecuencia a los paras, o... A ver, eso también es motivo de indagación. Por ejemplo, el mismo señor Don Berna ha dicho o ha mencionado en múltiples ocasiones el famoso grupo de los 6, que en otras ocasiones es el grupo de los 12, que fue mencionado por el propio Carlos Castaño en su libro Mi Confesión. Sí. Y desde luego que pues este grupo tenía una naturaleza como consultiva, pero a él pertenecían miembros de pues, políticos connotados, personas con digamos, una posición dentro de la economía nacional bastante también relevante, y en ese sentido pues uno podría también como hacer conjeturas en ese sentido, es decir, de que este José Miguel Narváez no era únicamente pues ideólogo o interlocutor, sino que también digamos era encargado de todo ese relacionamiento público con diversos sectores claro, pues se amplía pues un poco el margen. ¿Quiénes eran estos 6? ¿Se recuerda? No, lo que pasa es que eso nos lo han dado como cuentagotas. Ya, exacto. Entonces han hablado de José Miguel Narváez, también han hablado de Rito Alejo del Río, pero poco más se sabe
de quiénes son esas 6 personas. Doctor Sebastián, los dos casos precisos que se retoman, uno que me parece un poco más novedoso, Santoyo, Mauricio Santoyo, quien fuera pues tan cercano al expresidente Álvaro Uribe, y Rito Alejo del Río. ¿Eso cómo vendría siendo? Bueno, empecemos con Mauricio Santoyo. Ahí hay algo importante, y es que por mucho tiempo permaneció, digamos, en el cajón del olvido todo lo que tuvo que ver con la desviación de la investigación. Lo que inicialmente sucedió que a través del DAS en Medellín se desvió la investigación. Montaje de frente, ¿no? El montaje, exacto. Con estas declaraciones lo que hemos podido conocer, digamos, previamente, es que no solamente fue el DAS, sino que también fue la Policía Nacional a través de Mauricio Santoyo. Mauricio Santoyo fue la persona, por un lado, que ayudó a hacer el montaje, ustedes recordarán, de alias Bochas, de capturar a esta persona, también en coordinación con las autodefensas, y posteriormente, desde manejando toda la red de inteligencia de la policía, ayudó a exterminar a la banda La Terraza, que fueron los autores materiales y quienes tenían algún conocimiento de los hechos. Tanto así que, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero hay un video que circuló en la época de los hechos que se ventiló ante un canal regional antioqueño, en el cual los mismos miembros de la banda La Terraza señalaron a diversas personalidades, entre esos Santoyo. Sí. Y otras más, que aún, digamos, no están vinculadas, no han sido señaladas tan directamente, pero que nosotros creemos que han tenido también. Perdón, para precisión, en esa época, Mauricio Santoyo, ¿qué grado tenía en la policía y qué función ejercía? Si no estoy mal, él era mayor de la policía en ese entonces, y creo que era comandante del Gaula de Medellín. Del grupo antisecuestros, imagínense. Ahí hay una vinculación tácita o explícita, pienso yo, con el hecho de la mediación humanitaria de Jaime Garzón en los secuestros y alguna relación con eso, a ver cómo... Pues son detalles, don Berna no precisa muchos detalles porque don Berna, digamos, es el encargado de manejar relaciones, pero muchas veces no es el que coordina muchos detalles específicos. Las declaraciones todavía no nos han dado para, digamos, llegar a esa conclusión, pero desde luego que en la medida en que manejaba la inteligencia y manejaba el tema de los secuestros al interior de la policía, es muy posible que tenga una directa relación con el tema de las gestiones humanitarias que realizaba Jaime como intermediario. Doctor Sebastián, porque por el otro lado, ya es de materia pública, Jaime Garzón tenía conocimiento de algunos secuestros, el industrial Cudari, y ahí viene el tema de Plazas Acevedo, pues de esa especie de personaje metido en tantas cosas oscuras de los crímenes del terrorismo de Estado, en virtud del cual Jaime tenía una información precisa de que ese sector de la inteligencia militar adscrito a la Brigada 20 en Bogotá había cometido secuestros por su cuenta, ¿no? Pues no estamos diciendo de ninguna manera que se tratara de una decisión institucional, y se ha dicho inclusive, es una cosa que yo quisiera que usted me confirmara o negara, que en algunos casos como el Cudari, que resulta muerto, u otros, esos secuestros a veces eran vendidos a las FARC y que eso lo sabía Jaime. Pues eso es lo que se ha mencionado en algunos... ¿Y eso hace parte del proceso? A ver, de manera directa no, pero sí, o sea, sí se tenía como conocimiento, se rumoraba por esa época que Romaña o que Miller Perdomo tenían una especie de negociación con algunos miembros de las Fuerzas Armadas, en la cual ellos secuestraban a personas aquí en la ciudad de Bogotá y luego las llevaban a ese sector de la Vía al Llano o el Sumapaz, y se los vendían para que las FARC los retuvieran. Ahora, eso todavía no ha pasado, digamos, el grado de especulación para convertirse en un hecho como tal, pero sí hay bastantes indicios. Uno de esos, lo acabas de mencionar, es el secuestro del israelí Benjamín Cudari. Benjamín. Y Harry Cudari, su hermano, también había sido secuestrado. No sé. Bueno, en fin, bueno, y Rito Alejo del Río. Bueno, pero déjame un momentico, yo termino con algo que me llama mucho la atención también de este tema de Mauricio Santoyo, y es que una persona que fue vinculada, o sea, que por lo menos a uno le llama mucho la atención que persona como Santoyo, que fue vinculada por tanto tiempo con hechos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, los seguimientos que se hicieron a tantas organizaciones de derechos humanos en Antioquia cuando él era miembro del F2 y del Gaula. Posteriormente sabemos que tuvo algún grado de participación con estos hechos del asesinato de Jaime Garzón. A uno sí se le cuestiona, o si se pregunta a uno sobre la validez de decisiones judiciales como aquella que tomó el que hoy es procurador de la Nación, Alejandro Ordóñez, cuando era magistrado del Consejo de Estado, en el cual
pues anulaba la sanción disciplinaria que tenía este señor Santoyo y vuelven y lo restituyen en la policía. Y sale de la policía como general, casi que con honores y como miembro de la Guardia Presidencial, como el edecán del presidente de la República. Bueno, eso es gravísimo. Pues es toda la concatenación, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, esa es otra pata que le nace al cojo. O sea, que Monseñor Ordóñez, gran procurador omnímodo de esta nación, haya sido el que haya facilitado que un delincuente, o sea, un malandrín como Santoyo, ¿cierto?, haya llegado hasta la casa de Nariño a ser edecán del presidente Uribe. Y el otro que lo aceptó. Pues desde luego es algo que a uno le causa preocupación porque pues también ponen en entredicho cierta parte de la institucionalidad colombiana. Bueno, pero venga, cuéntenos el cuento de Rito Alejo del Río, ¿cómo encaja acá? Bueno, eso es otro de los elementos que para nosotros también es de vital importancia, porque ahí sí vamos, digamos, cercando en lo que tiene que ver con la cadena de mando, ¿no? En principio se había vinculado al coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo. Sí. Jorge Eliezer Plazas Acevedo era el comandante del B2 de la Brigada 13 y quien era el comandante de la Brigada 13 en ese entonces era Rito Alejo del Río. Esto es importante porque vincula a Rito Alejo del Río, pero además confirma otros elementos que ya son de antaño, o sea, los antecedentes que estos dos personajes tenían ya en la Brigada 17 de Urabá, su participación en diversas masacres en esa región de Urabá, la incursión denominada la Operación Génesis y el asesinato del señor Marino. Entonces yo creo que es algo que ratifica de alguna manera todo el actuar delictivo de estas personas, tanto de Rito Alejo como de Plazas Acevedo, y reitero, creo yo se va acercando cada vez más la cadena de mando. Vamos paso a paso, pieza por pieza del rompecabezas, pero va, digamos, caminando hacia adelante. ¿Hay sospechas de que por encima de esos personajes, esa cadena de mando y esos eslabones suban? Yo mencionaba ahorita una entrevista de la banda La Terraza. Sí. Esa entrevista de la banda La Terraza menciona varias circunstancias del caso. O sea, por ejemplo, menciona lo del arma, que con esa arma se habían asesinado a muchos otros defensores de derechos humanos. ¿Con ese revólver 38? Sí, a Jesús María Valle, a Mario Calderón y El Alvarado, a Jaime Garzón. ¿Pero eran los mismos sicarios o se rotaban el arma? No, los mismos sicarios de la banda La Terraza. Y eso ha sido ratificado por otros testimonios. También vincula a Rito Alejo. También otro aspecto que fue revelado en esa entrevista fue la relación y la participación de Mauricio Santoyo. Es algo que también se constata hoy con este testimonio de don Berna. Hubo otros datos revelados en esa entrevista de la banda La Terraza, que señalaban la responsabilidad digamos, por su colaboración con el paramilitarismo, pero también específicamente en el caso del homicidio de Jaime Garzón, la responsabilidad de generales como Mora, Rangel o como Harold Bedoya, que no han sido constatados, no han sido mencionados de manera directa todavía, pero que a uno sí le llama la atención que todos estos hechos de esta entrevista se vengan constatando y aún falten en particular esos dos. Doctor Escobar, hay una cosa que pues, es como sustancial y medular en esto, y usted como abogado penalista pues sabe mejor que nadie eso, que son los móviles. Se lo pongo pues en este terreno. El autor, digamos, intelectual directo, supuestamente también Carlos Castaño, sufría de un odio visceral por Jaime Garzón, por circunstancias objetivas y uno diría que también subjetivas. Lo odiaba por exitoso, lo odiaba por ser una persona que no era para nada derecha, un hombre de centro-izquierda como era Jaime, lo odiaba por su protagonismo, lo odiaba por mamador de gallo. Pero uno se pregunta, en términos de móviles, cuando hay una estructura político-militar tan importante como esa que encajona todo el terrorismo de Estado con los paramilitares, ¿bastaría solamente como móvil un odio ideológico, generalizado y personal? Y hay otros elementos para que hablemos de los móviles que le pongo ahí sobre el tapete. Narváez, José Miguel Narváez, que también odiaba a Garzón, que determina la muerte, esas otras instancias quizás superiores. A su juicio, y eso detona todo el crimen y el proceso, sin duda alguna, de estos autores intelectuales, ideológicos y materiales, pues en últimas, ¿cuál era el verdadero móvil? ¿Era la participación de Garzón en eventos de ayuda humanitaria para los secuestros? ¿Era su posibilidad de hacer política posteriormente? ¿Era el hecho mismo de ser un mamador de gallo y de actuar con irreverencia en todo? El móvil allí. Bueno, estas personas que son los máximos responsables todavía no los hemos escuchado a todos en el proceso, pero a ver, yo creo que... muchos muertos también, ¿no? También habrá muchos muertos, pero a ver, yo creo que
quién sabe si Carlos Castaño hubiese asesinado a Jaime Garzón si no hubiese sido, por lo que han reiterado los jefes paramilitares, si no hubiese sido porque les cumplió un favor a altos jerarcas del ejército. O sea, se supone que en un momento dado dio la contraorden, o no la alcanzó a darle en esa historia, que Jaime iba a visitarlo ese día que lo mataron. Que había ido a hablar con Popeye y con Maecha, Gaitán Maecha en la cárcel, la modelo, para que lo ayudaran a comunicar con Carlos. Pero lo que quiero decir es que ese móvil, quién sabe si se circunscribe al odio que pudiese tener personal Carlos Castaño, que existía de hecho cuando Piedad Córdoba estuvo retenida por las autodefensas. Pues Piedad decía que este señor Carlos Castaño se refería a Jaime de una manera despectiva, que lo llamaba incluso Betún, de manera despectiva. Pero Betún por el personaje de Heriberto de la Calle. De Heriberto de la Calle, exacto. Pero desde luego que los móviles trascienden ese odio personal y yo creo que están mucho más relacionados con el papel de Jaime, tanto en la liberación de los secuestrados de las FARC en la Vía del Llano, como con las gestiones humanitarias que venía adelantando con el ELN para hacer acercamientos de paz. Ya, ese es otro elemento. Y volviendo al tema casi que psicológico, es decir, una gente odia y manda a matar, fundamentalmente, bueno, por razones políticas, pero siempre hay detrás de eso un miedo. ¿A qué le tenían miedo en Jaime? ¿Cree usted por qué le tenían miedo a Jaime? Para no mandarlo a matar es que les producía miedo. ¿Qué podía hacer Jaime que les diera miedo? Podía saber. Pues que Jaime de todas formas representaba la conciencia crítica, digamos, eso es una frase muy acuñada permanentemente, pero guarda algo de y como verdad. Jaime además era bien bocón y bien capaz de decir las cosas, sí. No, y en ese sentido, pues Jaime podría poner el dedo en la llaga en todos esos, digamos, tejemanejes de la alta política, pero especialmente eso relacionado con el papel de las fuerzas militares y con esa oposición tan radical y determinante a los procesos de paz y a la liberación de los secuestrados. Me voy a permitir, ya un poco abriéndonos del proceso mismo, ya hemos avanzado, ponernos en otro territorio. Es un territorio pues de Colombia, de la nación, del país. Yo alguna vez escribí artículos sobre eso después de que asesinaron a Jaime, que ustedes saben que era mi amigo, con quien trabajé, y hacía la referencia ya dentro de la psicología social y dentro de lo penal también a nivel colectivo, doctor Sebastián, a que en todas las cortes del mundo hay un personaje que está blindado, que es intocable, desde la Grecia clásica hasta hoy, que es el bufón. Y digo bufón no en el sentido peyorativo del término, como se utiliza por ahí, que tras de payaso bufón, no. Bufón es un hombre, es una persona absolutamente fundamental en los equilibrios de poderes, en las cortes. Y bufón para mí no es una palabra peyorativa, sino que es una palabra totalmente elogiosa, más en el caso de Jaime. El cuento, doctor Sebastián y compañeros, para que hablemos un poco de eso, es que las cortes, es decir, el poder, por pase lo que pase, al bufón lo dejan hablar, lo blindan y jamás lo matan. Es intocable el bufón. ¿Cómo fue que históricamente en un país como Colombia esa figura eterna del bufón intocable fue tocada? ¿Uno cómo se puede imaginar eso? Es decir, no sirvió de nada el humor, ni el blindaje, ni la ficción. Jaime era Jaime, pero también eran sus personajes que no eran de verdad. A ver, Antonio, no, yo creo que eso tiene que ver con la degeneración y los niveles de violencia que alcanzamos en este país, tanto que fue incluso la figura misma del bufón, de la risa, de la ironía, de sacar humor de nuestra propia existencia. Ya eso dejó de ser tolerado y pasó a ser visto como riesgoso, como que eso podría alterarse incluso las mismas estructuras de poder. Lo cual es un nivel de enfermedad social gigantesco, ¿no? Sí. Desde luego. Entonces, yo creo que eso nos invita también como una reflexión a futuro, como al papel de Jaime, pero en su momento el papel que tenía Jaime, pero lo que va a ser, digamos, lo que puede generar su figura a futuro en estos desafíos actuales de la paz, de lo que viene por delante, cómo, digamos, el humor, los aprendizajes que nos dio Jaime pueden servir también, no solamente para construir la historia pasada de lo que fue Jaime, sino para construir nuestra historia de aquí en adelante y frente a los desafíos que tiene este país. Venga, yo me quedé pensando en todo esto que pasa en términos de procesales, y es que una de las peores noticias que nos dieron fue que el crimen no era de lesa humanidad, esa declaratoria que se hizo el año pasado y que nos va a poner un límite de tiempo
para terminar las investigaciones. Pero con estas declaraciones que hace don Berna, ¿no se podría demostrar una sistematicidad en tanto los actores involucrados han estado involucrados en el asesinato de otros muchos defensores de derechos humanos y críticos, digamos, del Estado colombiano, claro, y por esa vía realmente lograr que se declare la lesa humanidad solamente, es decir, no solo para lo simbólico que implica la declaratoria de lesa, sino además que nos dé más tiempo para ver si algún día realmente llegamos a los autores, a los más altos niveles de la autoridad de este asesinato? Bueno, nosotros hemos insistido siempre que hemos tenido la oportunidad de pronunciarnos en el proceso, tanto en la Fiscalía como en el juicio, que el homicidio de Jaime Garzón debe ser considerado un delito de lesa humanidad, por las circunstancias de contexto, porque se trató de una persecución a un determinado grupo de población civil, unas circunstancias específicas, que hubo un motivo también ideológico en el asesinato de Jaime, como fue los móviles que ahorita describíamos, por la naturaleza de los autores, que eran parte, digamos, de un entramado criminal conformado por miembros de las autodefensas, pero también de la institucionalidad. Y tú lo has dicho, es decir, esas circunstancias estaban presentes en la investigación desde hace tiempo, pero fueron nuevamente corroboradas por don Berna. Ahora, nosotros, incluso para mí es importante decirlo, o sea, nosotros además del problema de la prescripción, de que se acabe el tiempo para investigar, que es gravísimo, o sea, nosotros, que se declare el delito de lesa humanidad tiene, digamos, un objetivo mucho más trascendental, y es que justamente se reconozcan estas circunstancias que hacen parte de ese núcleo duro del derecho a la verdad que tienen tanto las víctimas como la sociedad colombiana en su conjunto. Mire, doctor Escobar, se van sabiendo cosas cada día, a veces a cuentagotas, a veces nos sorprenden con algo más grande. La estrategia investigativa de quienes defienden a la familia y tal de Garzón, ¿hacia dónde apunta? O sea, ¿cuál es el objetivo? Pues por supuesto cerrar el círculo, ¿cierto?, de los determinadores de ese crimen, pero ¿estamos cerca de eso? O sea, ¿qué podemos esperar de la justicia colombiana, que ha sido tan lenta y tan tarda? ¿Sí? ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues desafortunadamente este caso tuvo una desviación de la investigación que hizo que por muchos años no se pudiera avanzar en el camino correcto. Sí. Afortunadamente, pues con la ayuda de las partes civiles, los representantes de las víctimas, pero también hay que decir que los fiscales que por momentos han tenido la investigación, hubo unos que permitieron la desviación, pero hubo otros que con posterioridad han ayudado a sacarla pues adelante. Se ha venido trabajando de manera muy fuerte en encontrar pruebas, en establecer responsabilidades. La estrategia, por supuesto, es apuntar a las máximas responsabilidades, y en la medida en que encontremos pruebas, que los testimonios que vayan dando estos miembros de los grupos de autodefensas y, digamos, a lo que nos remita, digamos, estos testimonios y lo podamos constatar, digamos, el objetivo fundamental es apuntar a los máximos responsables. Perfecto. Verdad y justicia y castigo, desde luego. Doctor Sebastián Escobar, muchas gracias por haber venido, por estar con nosotros hoy en este día tan clave, tan importante. Y para despedirlo a usted y para hacer una pausa, pues seguimos con los temas de Jaime Garzón, que no son otros, como lo hemos venido contando, que la salsa. Yo creo que era como que casi que la única música que Jaime gozaba hasta el paroxismo, tal cual. Para ustedes, para Garzón, para todos nosotros, La Conspiración, Bruno. Bonita, ya volvemos.